Hola. Continuamos entonces con la exposición de Pola Mejías, venida de México y a cargo de Tyler Cabe en Cayó el 20. Pola, quiero aclarar, Marcelo y Estela Maldonado, los tres fueron primeros lectores del manuscrito de Leopoldo, que fue después el libro de Leopoldo Paredes. Muy bien, bueno, pues buenas tardes. Yo escribí un pequeño texto que se llama 4 digresiones y un final. Yo me enteré de la existencia de Leopoldo María Panero por los argumentos del seminario que impartía Raquel Capurro aquí en Montevideo en 2015. Entonces llegaban por mail los argumentos y para consolarme de los 9.000 kilómetros de distancia que me impedían asistir regularmente al seminario de Raquel, ella me envió un enlace de una entrevista en la radiotelevisión española realizada en 1999 por Fernando Sánchez Dragó, y Fernando Sánchez Dragó tenía 3 invitados. Hoy está con nosotros un escritor, un poeta, aunque también a veces escribe en prosa, que en los últimos 30 años ha recorrido 10 o 12 manicomios. Su nombre, Leopoldo María Panero. Aquí lo tenemos. Entonces la cámara lo enfoca. Es un hombre canoso, ya ahorita lo vieron un poco, ¿no? Es un hombre canoso, de expresión hosca, arrugas profundas, desdentado, derrengado en su silla, y respira por la boca y se oye su respiración. La cámara vuelve hacia Sánchez Dragó, que muestra la portada de uno de los últimos libros de Leopoldo María Panero, Mi cerebro es una rosa, de 1998. Entonces se ve una calavera de un gris metálico, y encima de la calavera, en la parte superior de la calavera, se ve una rosa roja. Benito Fernández, el segundo de los invitados, fue editor de ese libro y acaba de publicar una biografía, El contorno del abismo, vida y leyenda de Leopoldo María Panero. Prosigue Sánchez Dragó. Dice: completa la terna el director de cine Jaime Chávarri, que desencadenó la leyenda, o si se prefiere el culebrón, no solo de Leopoldo María, sino también de sus hermanos Juan Luis y Michi, de la madre Felicidad Blanc y del padre Leopoldo a secas, con su celebérrima película El desencanto, que es una película de 76. La sensación ante estas 4 figuras que así se presentan no deja de ser inquietante. Hasta cierto punto es incómoda, porque la figura de Panero rompe de tal manera con el cuadro que subvierte la seriedad de los demás, ¿no? Entonces los otros 3, guapos, bien acicalados, bien sentados en sus sillas, se ven ridículos. No quiero decir que lo sean. Son gente que ha sido tocada por los Panero y en especial por Leopoldo María hasta el punto de crear una película y una biografía que no son inocentes. El desencanto fue para Raquel Capurro la primera campanada, aunque en ese momento no lo supiera. Más de 10 años después de ver la película, se enteró de que el 5 de marzo de 2014, en un manicomio en Las Palmas, había muerto Leopoldo María Panero a la edad de 65 años. Algo le habrá sucedido a Raquel ahí, hasta el punto de llevarle a escribir un libro. Sin embargo, en la entrevista, el cineasta, el biógrafo y el entrevistador sí se ven ridículos. Y lo que pasa es que ya cuando la volví a ver pensé, pues sí, es que están en la televisión, y en la televisión lo que hay es teatro.
La comedia fue tema de Lacan, entre otros, en su seminario Las formaciones del inconsciente, el 18 de diciembre de 1957. Y en esa ocasión se sirve de algunos ejemplos de diálogos entre niños que Freud ofrece en El chiste y su relación con el inconsciente, para decir que lo naif es una manera de hablar propia de la comedia. Cito a Lacan, citando a su vez a Freud: lo que nos fascina es que no hay la menor inhibición en el que habla. Sánchez Dragó está fascinado con Leopoldo María y un poco asustado. Dice: el programa de hoy es un programa difícil, quizá el programa más difícil de cuantos he hecho en mi vida, porque el difícil de carácter, de talante y de todo lo demás, es el hombre que se sienta frente a mí. Confío en que Benito Fernández y Jaime Chávarri, capote en mano, estén atentos al quite. Entonces, el diestro cita al toro haciendo una pregunta que quiere ser casual. Leopoldo, ¿cómo va ese hígado? ¿Cuántas Coca-Colas bebes al día? No es las Coca-Colas ni lo del alcohol. El título de ese libro mío de cuentos de terror viene de un verso que hice. Cuando el veneno entra en sangre, mi cerebro es una rosa. Silencio. Sigue el programa. Pero no fue el toro el que quedó calado, sino el torero, para risa y espanto del público televidente. En otro momento, la comedia toma vuelo llevada por un secreto. Sánchez Dragó interviene en una exposición un poco larga de Chávarri sobre su película y comenta que Benito Fernández dice en su biografía que solo una frase del desencanto, dicha por Leopoldo María a su madre, fue censurada. Chávarri toma la palabra, habla sobre la censura, se va acalorando. El poeta lo interrumpe directamente diciendo la frase. Supongo no haber sido la única entre el público televidente que no la entendí. Es que el poeta habla arrastrando la voz, por cierto, mucho menos cuando recita, y a veces no se le entiende. El caso es que para mí la frase seguía censurada. En cambio, Chávarri baja la mirada y dice: sí, exactamente. Y luego sigue de frente con el tema de la censura, pero Leopoldo María lo interrumpe de nuevo. ¿Puedo ir a mear? Porque tengo incontinencia urinaria. Sale de escena. La frase en el libro de Benito Fernández, que después la busqué, la que no había entendido cuando vi la tele, la frase dice que le dijo a su madre es: me la chupan los subnormales por un paquete de tabaco. Esa fue la que censuraron. Segunda, Raquel Capurro refiere en su libro Otra entrevista, realizada por Emily Bayó. Aquí este fragmento. Los del manicomio son una pandilla de fascistas y asesinos. La tesis de que el loco miente no sé de dónde la saca la gente. Precisamente los locos son los tíos más ingenuos del mundo, y hasta que los destroza la psiquiatría y el matrimonio. La psiquiatría y el manicomio dicen la verdad como perros.
Si queréis oír la voz de la locura, yo soy para vosotros el enigma de aquella que se escabulle apenas aparecida. Hombres, escuchad, os doy el secreto. Yo, la verdad, hablo. Esta entrevista tuvo lugar en Mondragón. Ahí estuvo Leopoldo María internado como crónico y o esquizofrénico 10 años. Estoy en el infierno, dijo a Luis Arencibia, pintor que fue a llevarle ahí unos retratos de unos locos que había hecho en el hospital de Leganés, donde antes estuviera Panero. Leopoldo María recordó a cada uno de ellos con nombre y apellido y quizás con nostalgia. Hizo con Arencibia un libro, Locos, que consta de un poemario y los retratos. El de Leopoldo María, que está en la portada de La locura llevada al verso, también es de Arencibia. Ese retrato es de este pintor, que muy gustosamente nos lo dio para la portada del libro de Raquel. En ese infierno, en Mondragón, no dejó de escribir poesía, ni dejó de dar testimonio en su escritura periodística de su experiencia con la locura, además de su compromiso en una lucha colectiva contra la situación de los manicomios. Pero de nuevo en la entrevista me gustó este parlamento de Leopoldo María. Le preguntan, ¿pero no es muy peligroso estar siempre al borde del abismo? Respuesta: toda la revolución psicoanalítica no estuvo al borde del abismo, sino encima de él. Como decía Lacan, el objeto del psicoanálisis no es el pan, sino el bollo aquel del que hablaba una reina. Se refiere a María Antonieta cuando decía: el pueblo quiere pan, que le den pastel. No hay nada más chic que perder la cabeza a manos de una dama llamada guillotina. Como advierte Raquel Capurro, la prosa de Leopoldo María, escrita para un diario, nos remite a su poesía y también a las ocurrencias que brotan en las entrevistas. El parlamento citado remite a un tema de la locura llevada al verso, Peter Pan. Leopoldo María es muy joven, tiene 18 años y se ha enamorado de Ana María Moa, que lo llevó de la mano al país de nunca jamás. La isla que no existe, dirá Panero más adelante, herido de amor, y Capurro, aquel imaginario que se abría con la lectura y provocaba el goce infantil, se ha perdido. Peter Pan reaparece en el capítulo C del nombre propio. Ahí forma parte de los juegos de letras que Panero hace con su nombre y con otros nombres también. Juegos que, cito, no solo tienen su logro poético, sino leo allí una especial relevancia subjetiva. Desamarrar la persecución allí agazapada. Se termina la cita. La autora desarrollará la transformación de lo Heimlich de Peter Pan a lo Unheimlich de Peter Pan. Aquí solo la mención de Pan, el que despierta pánico en los rebaños, y estos versos también escritos en Mondragón. Asesinato. Yo he sabido ver la realidad de la sombra y el horror de Pan en la cercanía del poema. Tercero, la literatura infantil, la pérdida de la infancia, es uno de los temas que Raquel Capurro reencuentra en la vida y obra de Leopoldo María Panero. Una de esas ocasiones fue por noviembre de 2015 y coincidió con que pudimos encontrarnos y conversar. Raquel estaba metida en un asunto. El episodio y la escena en los frescos de Signorelli
que había cautivado a Freud, a Lacan y a Panero también. La predicación del anticristo. Y en ese camino se le apareció a Raquel nada menos que Edward Lear, que es uno de mis autores más queridos. Lear es conocido desde el siglo XIX como el padre del nonsense, que quiere decir sin sentido, nonsense, pero lo voy a usar en inglés porque también es un género, ¿no? Es sin sentido, pero el nonsense también es un género literario. Y este Lear es el padre del nonsense, es considerado el padre del nonsense, y resulta que Leopoldo María no solo lo había leído, sino que lo había traducido. Tuablesa, crítico de cámara de Panero, como dice Benito Fernández, y acompañante de Capurro en todo su recorrido, hace la siguiente observación. Esto todo me lo cuenta Raquel en aquel 2015. En el pasaje de lenguas, Panero adopta un recurso retórico particular para tratar los textos, la amplificación. Así, con los limericks de Lear, o sea, las formas poéticas de Lear, algunas veces pasa del inglés al español, no solo con el texto, sino también con la imagen. Es decir, con el dibujo que hace Lear para cada uno de ellos, de sus limericks. Entonces, lo que pasó es que le cayó el 20 a Raquel de que Panero lee con la imagen y fue a ver de nuevo el cuadro de Signorelli. En su libro llegará a decir: me llevé una sorpresa, o más bien una breve sensación de Unheimlich. En aquel encuentro de 2015, Raquel me regaló un libro. La portada de ese libro era uno de esos dibujos que hacen los niños con crayolas, con esas pinturas medio aceitosas, que se ponen muchos colores, muchas manchas de colores, después se pinta de negro y se rasca para hacer dibujitos, ¿no? Un pez, un caracol, un avioncito y las palabras: esta es la cubierta de mi libro de poemas de un tipo llamado Lear. Qué curiosidad. ¿Cómo le hizo Leopoldo María Panero para traducir los limericks, que son formas poéticas? Es una forma poética humorística de Lear, donde el nonsense se produce en la juntura de las palabras, la música y el dibujo. Traje un limerick. Ese es un limerick de Lear. ¿Sí se ve? ¿Se ve o apagamos la luz? Sí. Entonces, dice: there was an old man of Whitehaven who danced a quadrille with a raven, but they said it's absurd to encourage that bird, so they smashed the old man of Whitehaven. La siguiente es la versión de Panero tal como él lo editó. ¿Sí? Entonces, there was an old man of Whitehaven who danced a quadrille with a raven, but they said it's absurd to encourage this bird, so they smashed the old man of Whitehaven. Ese es un limerick. Y Panero hace lo siguiente: érase una vez un viejo de Whitehaven que bailó con un cuervo un complicado baile. Cuando ellos gritaron absurdo bailar con ese bicho, solo sonrió este viejo de Whitehaven. No hay música de limerick. Ese no es Lear. Además, el old man, el viejo, no sonríe, sino que lo aplastan. Cegada por el resentimiento, me pasó lo mismo que a los críticos de Panero. Los críticos no comprendían o no aceptaban que, traducido por Panero, Lear no fuera ya Lear, sino, digámoslo así, un Lear Panero.
acota tu hableza. Y Panero es implacable. Dice, traducir la palabra de significado obvio, uncertain, incierto, por exacto, no eran errores, sino para tus ojos cegados por el resentimiento, el que tantas figuras tiene. Exactas eran las respuestas del viejo, pues en mi interpretación de Lear, el viejo estaba por el viejo ello, cuyas respuestas son siempre exactas, aun cuando para hacerlo se vean obligadas a alterar el lenguaje. Pues después la vamos a volver a ver. Con todo y el libro de Tu Hableza, editado y prologado por él cuidadosamente, que se llama Leopoldo María Panero, Traducciones, Perversiones, no me libré de la ceguera. Nomás no encontré asidero, no encontré perspectiva para abordar esto del libro. Y se me quedó ahí pendiente, ¿no? Lo que me había dado Raquel del Lear, y no pude hacer nada hasta que salió el libro de Raquel. Tenía que haber salido primero el libro, Raquel. Ahora es ineludible el retorno del affair Lear Panero para mí, porque la locura llevada al verso da el contexto para abordarlo, para intentar abordarlo de nuevo. ¿Qué hizo Panero con Lear? Él mismo se refiere a lo que hizo como perversiones. ¿Qué entiende por perversiones? Entonces, bueno, primero que nada, había que encontrar el libro del que les hablé antes, ¿no? Del libro como con crayola rayada y todo, y entonces lo busco, y lo busco, y lo busco. No lo encontré, lo perdí. Lo perdí, el libro que me regalaste. Lo perdí, era la primera edición de las perversiones de Lear de 1972, prologado por Panero, y Tu Hableza no incluye ese prólogo en su compilación de traducciones, perversiones, y en internet inencontrable. Y tengo amigos que saben más que yo buscar en internet y no inencontrable. Pero es tan chistoso cómo funcionan esas cosas, ¿no? Porque por lo visto no se trataba de ese prólogo. Porque en la frenética búsqueda del libro encontré un libro de Octavio Paz, que se llama Versiones y Diversiones, que son precisamente sus traducciones de poesía de Paz. Entonces me sonó versión, perversión, que es un subtítulo de otro prólogo de Panero, de su edición de una selección de perversiones de Lewis Carroll, que se llama Matemática de Mente, y que publicó en 1979, y es ahí donde dice, en mi interpretación de Lear, el viejo estaba por el viejo ello, cuyas respuestas son siempre exactas, aun cuando para hacerlo se vean obligadas a alterar el lenguaje. Es decir, que el hallazgo del libro de Paz nos devuelve al punto de Attore, pero ahora el viejo ello es una referencia a Freud y está en juego alterar el lenguaje. Entonces, el contexto. Raquel Capurro explicita su método. Dice, investigar la coyunda vida y obra como referencia articuladora de nuestra lectura de Leopoldo María Panero. Así está construido su libro. Y es fantástico porque en palabras de Raquel, comentando esto, dice, yo le dije a Raquel, es que abres el acceso a Panero, porque además leer su poesía no es, como decimos en México, enchilame otra. O sea, cualquier cosa, ¿no? Entrar en la poesía de Panero, por lo menos a mí me exige mucho, y el libro de Raquel abre, porque Raquel, en palabras de ella, no estorba, sino facilita, abre
lo puede uno leer. Entonces, después de advertir Raquel que Panero lea Lear con la imagen, se pregunta cómo pudo percibir en el cuadro de Signorelli una coalescencia entre las figuras de Freud y el anticristo. De aquí, en el libro, vamos a cuando Leopoldo María era niño, en su casa paterna, en una España católica y conservadora, que recibía noticias de un tal Freud. En palabras del poeta, citadas por Capurro, las diatribas tan feroces que salían de los labios de todos me hacían figurarme a Freud con cuernos y cuerpo de cabra. Callé inexperto, aunque la protesta, al oír hablar de algo que se adivinaba no conocían, se imponía al curso de mi pensamiento. ¿Acaso la protesta que se le imponía se trasluce en la diatriba tan feroz contra los críticos de sus perversiones de Lear? La cosa no queda en diatriba. Panero construye, yo no sé si se puede decir una teoría, pero en todo caso construye una matemática de la traducción en su prólogo a Matemática de Mente. En este prólogo, otra cosa que es donde les hablan los críticos de Lear, y ahí construye lo siguiente. Si no me siguen, me interrumpen, porque es como ir viendo qué hace Panero con eso. Primero, efectivamente, en ese prólogo, Paz está por todos lados. Octavio Paz. ¿No? Para citar de nuevo a Paz, dice Panero, la traducción implica una transformación del original. Y comenta Panero, una verdadera transmutación alquímica. El punto de partida es que toda obra literaria está abierta a cualquier lectura y por lo tanto es traducible, es decir, que se puede salir del original. Dicho en términos de Raquel Capurro, si no hubiera pasajes de la langue a otras lenguas, caeríamos en un autismo materno. Panero sostiene que si efectivamente se quiere traducir una obra literaria, la traducción debe ser más creadora que el original, puesto que la traducción de una obra literaria es imposible, entonces tiene que ser más creadora que el original. La traducción de la obra literaria es imposible, así lo dijo Paz. Cada texto es único. Y con base en lo que señala Freud, dice Panero, las palabras para el ello son solo sonidos. Se asocian por el sonido y simbolizan algo muy distinto de su significado consciente. Traducir así un sueño o un delirio nos llevaría muy lejos de su literalidad. Y algo parecido sucederá si queremos traducir lo que tan cerca está del sueño o del delirio, la escritura literaria. En consecuencia, la tarea de traducir, de tender un puente entre lugares que son el uno para el otro extranjero, hay que enfrentarse con otro imposible, la alquimia, la que busca la unión de lo que no puede unirse. En la traducción, la unión de lo que no puede unirse es la letra y el sentido original. Todo el tiempo Panero, es la letra y el sentido original, lo que se llamó espíritu y letra. De aquí que la traducción sea, más que una operación literaria, una operación alquímica. La alquimia fue asociada a las operaciones sexuales tántricas. Dirá Panero. Y si bien menciona varios autores, del único que da una referencia bibliográfica precisa es de nuevo de Paz. En Conjunciones y Disyunciones de Paz, específicamente el capítulo Alquimia sexual y cortesía erótica. En ese ensayo sobre el sinólogo Van Gulik, un sabio diplomático holandés,
A Paz le interesa más bien la diferencia que las similitudes entre la erótica china y la erótica india, pero en todo caso, la retención del semen y su transmutación comparten en ambas la creencia de que el semen es una sustancia dadora de vida y su retención implica atesorar la vida. Aquí hay unas frases sueltas de Paz que bien pudieron haber inspirado a Panero. En varios textos de alquimia se equiparan las operaciones y transformaciones de las sustancias a la copulación. La analogía entre la transmutación del cinabrio en mercurio y la del semen en principio vital en el coitus reservatus. Apenas se concibe al cuerpo como el doble analógico del macrocosmos, la alquimia tiende un puente entre ambos. Los libros de erotología, una enciclopedia de grandes y pequeñas perversiones. Panero hará la siguiente ecuación analógica. Puesto que la alquimia fue asociada a las operaciones sexuales tántricas, es decir, a una sexualidad mística, extraña y perversa, la traducción alquímica será más bien que una versión, una perversión. A veces lo escribe con guión y a veces no. Ya voy a acabar. Pero tengo que llegar por lo menos a terminar esta parte. La perversión es una práctica que desarrolla los sentidos latentes en el original, explicándolo. Si es preciso, esto es lo que es importante, si es preciso, qué pena que sea pesado, pero es un pendiente que tengo contigo, ¿ok? Ahí voy. Si es preciso, la perversión añade palabras, versos enteros, párrafos enteros, para así dejar intacto el sentido original. Dice Raquel Capurro, si no hubiera pasajes, lo que pasa es que este libro da para trabajar. ¿Qué voy a hacer? ¿Darles un resumen? Si ustedes lo van a leer, ¿no? Dice Raquel Capurro, si no hubiera pasaje de lenguas, si no hubiera pasaje de la lengua a otras lenguas, caeríamos en un autismo materno. La extraordinaria riqueza de las lenguas, también de su elasticidad, como bien la practicó Joyce y nos las enseñan los poetas. En ese pasaje, a veces vibrante, las lenguas fuerzan sus autismos particulares. De una lengua a otra hay transferencia, como Freud llamó a ese pasaje, haciendo uso por vez primera de ese término en la Traumdeutung. Se nos aparece como, y entonces cita Raquel a la Traumdeutung, el contenido del sueño se nos aparece como una transferencia, Übertragung, de los pensamientos del sueño a otro modo de expresión. Si con este párrafo volvemos a la perversión del Limerick, tal como fue editada por Panero, el efecto humorístico, ¿podemos ver la imagen de nuevo? El efecto humorístico está en su lectura con la imagen, porque el viejo está sonriendo, pero también con el texto, porque lo que hace Panero es invertir la acción. No aplastan al viejo, sino que sonríe. El viejo y Panero se burlan, se salieron con la suya. Ya no se puede decir que en la perversión de Panero, Lear no sea Lear. Sí está Lear, pero es un Lear sin música, de Limerick. Es un Lear vacío de Lear. Una manera radical de leer con esta frase de Panero: el texto no será nunca el texto, sino siempre su ausencia. Me parece que con Lear, Panero lleva la real imposibilidad de la traducción hasta el extremo de hacernosla cruelmente palpable. Quizás nos hace topar así con lo intraducible, porque Lear no escribe propiamente en inglés. Lear escribe nonsense en inglés. Ahora bien, si en la traducción prevalece el sentido, ¿qué hacemos ante el nonsense? Y me parece que Panero nos da la clave, aunque quizás él no lo haya hecho esta vez. Porque bajo el régimen de la perversión,
se tendría que poder hacer un limerick a la Lear en español. Así que me tomo la libertad, aunque me falte el dibujo. Había una señora uruguaya que tenía 22 guacamayas. Les quitaba las plumas, las contaba una a una. ¡Qué atrevida señora uruguaya! Podemos dejarlo ahí.